Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Abbas visita España y será recibido por el rey, Rajoy y la Cámara de Diputados, pero no la alcaldesa de Madrid. La Casa Blanca amenaza con cerrar la oficina diplomática en Washington del partido que gobierna la Autoridad Palestina. Incitación en las redes sociales israelíes contra el presidente Rivlin por negar el indulto al exsoldado Elor Azaria. La Autoridad Palestina deberá pagar 6 millones de euros como parte responsable en un atentado terrorista. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural. Comenzamos hablando del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que inició este lunes una visita de 3 días a España, la primera en 5 años, durante la que defenderá ante el rey y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, un aumento de la cooperación y un reconocimiento explícito de Palestina como Estado independiente. El rey Felipe VI, que invitó a Abbas cuando ambos coincidieron en Jordania en la sesión inaugural del Foro Económico Mundial sobre Oriente Medio y África del Norte, ofrecerá un almuerzo en su honor en el Palacio Real después de un encuentro con el monarca en el Palacio de la Zarzuela y una entrevista con Rajoy. Finalmente, no acudirá a la sede del Ayuntamiento de Madrid en contra de lo previsto por la alcaldesa Manuela Carmena, quien anunció que le recibiría en su despacho hace más de 2 semanas cuando se preparaba para entregarle la llave de oro de la ciudad al israelí Rivlin. También se reunirá con los embajadores árabes acreditados en España y visitará el Congreso de los Diputados. Sí, la primera noticia que hubo sobre el tema de la visita de Abbas, quizás la que más trascendió fue de que de pronto el gobierno le dijo a Carmena que no le podía entregar la llave de oro porque no era un jefe de Estado, o es el jefe de un Estado inexistente. Esto es lo que es el propósito en general de Mahmoud Abbas en esta visita que hace, conseguir un reconocimiento explícito de Palestina como Estado independiente. Ahora, claro que si justamente España viene de un proceso donde se habla de ceñirse a la legalidad interna, en el caso español, para que el mundo, especialmente la Unión Europea, pero también el resto de los países del mundo, no dieran crédito o reconocimiento a una declaración unilateral de independencia, pues sería muy asombroso de que hubiera un reconocimiento a un Estado que se ha declarado, en todo caso, unilateralmente, aunque ni siquiera se ha declarado, porque todas estas cosas que pide Mahmoud Abbas las pide en el exterior, pero él en el interior nunca ha declarado un Estado independiente. Con lo cual es totalmente absurdo no solamente esta pretensión que tiene, sino también el trato que se le da a la delegación palestina en España, que tiene una sede que es con el trato de embajada. Puedo decir que tiene un sitio mucho más favorable y más visible que el que tiene la Embajada de Israel, por ejemplo, que lo tiene que esconder en un edificio, en una planta, por medidas de seguridad. En cambio, ellos tienen ahí, en plena avenida, pues algo que llaman la Embajada de Palestina, cuando Palestina, otra vez, no es más que una región autonómica. El que se quiera aplicar el cuento para una cosa, tiene que aplicársela para el otro. Y este recibimiento prácticamente como jefe de Estado, con entrevista con el rey, con entrevista con el presidente y con recepción a todo trapo en el Congreso de los Diputados, a mí me parece que más que exagerado es totalmente ilícito. Ilícito según la ley internacional que se dé a una representación que no es de un Estado existente, no es de un Estado proclamado, porque entonces me van a decir ustedes cuál es la capital de ese Estado, dónde tiene los límites, quiénes son qué cantidad de personas tienen, algo que defina lo que es el Estado de Palestina. Y eso no está definido, entre otras cosas, porque no se puede definir a menos, y esto por una resolución básica de Naciones Unidas, y tanto España estaba preocupada por la ley dentro de la Unión Europea. En Naciones Unidas, hace mucho tiempo que se ha acordado que un Estado no será reconocido como parte de otro a menos que ese otro lo admita. O sea que mientras Israel
no admita o cree, Israel tiene que crear el Estado palestino para que tenga legalidad, porque ellos ya tuvieron la oportunidad de pertenecer a las naciones legales en el año 47, cuando las Naciones Unidas decidieron partir lo que era el mandato británico de Palestina en un país para los judíos y otro país para los árabes. Y no la aceptaron. Eso no ha cambiado, porque para que ellos acepten su parte del trato, tienen que reconocer que una parte va a ser para un país judío, como dice la resolución. Y eso todavía, a pesar de lo que la gente se piensa después de 70 años de existencia del Estado, de 100 años de matanzas de palestinos hacia los judíos, todavía no han reconocido el carácter judío de Israel. Como mucho, algunas partes del pueblo palestino o del pueblo árabe, o como se quiera llamar a esos habitantes, reconocen el derecho a que exista una entidad llamada Israel, pero que en su forma de interpretarla y apoyados por organizaciones como el BDS, lo que realmente quieren es que Israel siga llamándose con ese nombre, pero que sea un país donde vuelvan a vivir los habitantes que estaban antes de 1948, que no son los habitantes originales de esa tierra. Los habitantes originales de esa tierra han sido siempre el pueblo judío. La Casa Blanca amenazó con cerrar la oficina en Washington de la OLP, el partido que gobierna la Autoridad Palestina, a lo que las autoridades palestinas advirtieron que la medida supondría la ruptura de la relación bilateral. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que una legislación aprobada por el Congreso podía impedirle renovar la autorización de esta oficina diplomática ubicada en la capital estadounidense si sus líderes reclaman que la Corte Penal Internacional procese a los israelíes por crímenes contra los palestinos. Y el pasado septiembre, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, el líder palestino Mahmoud Abbas reclamó al tribunal que abriera la investigación para juzgar a las autoridades del país hebreo. Fuentes del Departamento de Estado dejaron claro que el cierre de la delegación puede revertirse en el plazo de 90 días, según marca la ley, si los palestinos comienzan negociaciones serias y directas con Israel. Bueno, ante esta noticia, por ejemplo, la prensa de habla hispana, porque no solamente la española, pone el grito en el cielo como si fuera otra locura de Donald Trump. Y dice, bueno, fíjate lo que ha hecho Donald Trump. Está por cerrar la embajada de Palestina en Washington. Y entonces uno se pregunta, perdón, ¿la embajada de qué país? ¿De qué estado? Y volvemos al mismo comentario de antes. Palestina no es un estado, no tiene derecho a tener una embajada como tal. De la misma manera que en este país, España, había una parte que tenía embajadas como tales y lo primero que ha hecho la vuelta a la legalidad es cerrar esas delegaciones. Entonces, Estados Unidos entiende que no solamente no es legal tenerlas, sino que lo había advertido y lo había puesto clarito, negro sobre blanco, de que si los palestinos, el gobierno palestino, persistía en su actitud en internacionalizar y judicializar el conflicto en todos los foros que le fuera posible, como si él fuera un Estado que no puede participar en esos foros y tomar la denuncia activa porque no es un Estado, lo vuelvo a mencionar. Ha sido aceptado en la Asamblea General como Estado observador, que es ya una definición que no define nada, pero que no tiene derecho a voto, eso está claro. Entonces, le ha dicho a Estados Unidos que no proceda de esa manera con denuncias colectivas en la Corte Penal Internacional. Y bueno, lo último que ha hecho Mahmoud Abbas antes de venir a visitarnos aquí, cuando estuvo en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas en septiembre, el pasado septiembre, fue instar al tribunal de la Corte Penal Internacional a que abra la investigación para juzgar a las autoridades de Israel. Entonces, como no está cumpliendo con la advertencia, pues ahora les vuelven a advertir, si siguen así, pues vamos a cerrar lo que vosotros llamáis embajada, que es la oficina de la OLP. Ojo, ni siquiera es la oficina representativa de Palestina, porque no puede
serlo, porque no existe Palestina como está. Entonces, es la oficina representativa de un partido político de una parte de un país. Ellos se lo toman como que esto es el escollo que va a acabar con la paz y amenazan con romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que nunca las han tenido. Pero bueno, es que el grado a que pueden llegar las mentiras que se tejen en torno a la identidad palestina y en torno a la política palestina y en torno a la imagen que de Palestina se da en el mundo es infinito. La verdad que no hay límite. Así que a ver si con esta presión de que si no lo hacen, pues en 90 días pues van a cerrar esta alegación, pues a ver si se convencen. Yo no creo que sea lo que más les va a empujar a cambiar de tono, pero con esta gente, con este tipo de liderazgo, pues uno se puede esperar cualquier cosa, porque ya vemos que anunciaron a bombo y platillo la reconciliación y no sé qué, y bueno, de momento de reconciliación y de gobierno de unidad nacional, nada de nada. Ni siquiera, como habíamos anunciado en las últimas noticias que dimos la semana pasada, ni siquiera han conseguido que se abra el paso fronterizo con Egipto, que es el país que está ahí pegadito a los palestinos de Gaza. Ni siquiera han conseguido eso. Han mandado los nuevos policías y ni siquiera con los nuevos policías y habiendo firmado todo con el patrocinio del presidente egipcio, han conseguido que esto se cumpla, porque hay partes de ese acuerdo que no son reales y que tampoco se están llevando a cabo y que todo el mundo desconfía de todo el mundo. Parece como que es muy difícil crear una identidad nacional con gente que se odia tanto entre sí. La policía israelí investiga la incitación en las redes sociales contra el presidente Reuven Rivlin, incluida una imagen de este con una kefía, el típico pañuelo palestino, tras su negativa a indultar al exsoldado Elor Azaria, que mató a un terrorista palestino herido e inmovilizado. El fotomontaje de Rivlin se entiende en la región como una forma de llamarle traidor. Desde que el presidente rechazó el indulto, ha sido objeto de todo tipo de insultos y acusaciones como maldito nazi, basura, sucio traidor, presidente de los árabes e izquierdistas o me das asco, no eres mi presidente, junto a peticiones de dimisión, muchos de estos en grupos de Facebook de apoyo al soldado condenado por homicidio. Azaria cumple una condena de 18 meses de prisión por homicidio por disparar en la cabeza a un terrorista palestino herido e inmovilizado en el suelo tras atacar y herir con un cuchillo a otro soldado israelí en Hebrón en 2016. El incidente dividió a la sociedad israelí entre quienes reprobaban la actuación del militar por haber violado las normas del ejército para disparar y consideraban que debía ser castigado, y los que la defendían y pedían su indulto, incluidos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Avigdor Lieberman. Y dado que el incidente dividió a la sociedad y que la ley se pronunció sobre esto, condenando a este soldado a 18 meses, que tampoco estamos hablando de cadena perpetua, pues Rivlin, como presidente del país, como jefe de Estado, tiene la potestad de, ante aquellos que piden, que se le indulte, pues levantar la condena. Pues mira tú por dónde, hace 3-4 meses le pidió que lo indulte el ex primer ministro Ehud Olmert y dijo que no. Y también le pidió el indulto el ex presidente, o sea, su compañero o colega de profesión, el antiguo jefe de Estado condenado Moshe Katsav, también dijo que no. Y la gente pues no se pronunció de esta manera. Entonces, vamos a ver, la sociedad está dividida, unos entienden de una manera, otros entienden de otra. Yo no me voy a pronunciar de cuál es la manera correcta, pero ante una sociedad dividida, el presidente creo que ha hecho lo mejor en no pronunciarse más allá de lo que la justicia lo ha hecho. La justicia lo ha condenado a 18 meses, pues que cumpla los 18 meses
y después cada uno que opine lo que quiere. Ahora, lo que es totalmente incomprensible y que no es de recibo es que encima se hagan fotomontajes, lo llamen a Rivlin traidor, extremista, nazi, etcétera, etcétera. Quiero recordar a los oyentes que el presidente actual de Israel, Reuven Rivlin, salió de las filas del partido de derecha, del partido Likud, el mismo partido que Netanyahu, que proviene del revisionismo de Jabotinsky, que fue de los compañeros, digamos, de ideología de Menachem Begin. No estamos hablando de un personaje de extrema izquierda. Estamos hablando de un personaje que siempre ha estado ideológicamente en el centro derecha, pero que entiende también en la forma que lo ha justificado en la prensa, que no solamente esto no es bueno para crear mayor división en la sociedad, sino que hay unos valores que responden a los valores del ejército de Israel que tienen, digamos, una primacía incluso sobre los valores de la libertad de opinión de la gente. Cuando uno es soldado en el ejército de Israel, aparte de respetar la ley, tiene que respetar lo que es esta escala de valores que aprenden todos los soldados. Y el que no la cumpla, pues nos vamos a llevar mucho peor si las cosas son así. Es más, con el tema de los indultos, también yo creo que igual no lo hizo pensando en ello, pero se está hablando que incluso el asesino de Isaac Rabin está pidiendo un nuevo juicio. Está condenado a cadena perpetua por este magnicidio y está buscando un nuevo juicio porque sabe que con este ambiente en la calle de que se llama traidor a un presidente salido de las filas de la derecha y que incluso un gobierno tan escorado hacia la derecha como el de Netanyahu, para ellos no es suficiente, para un sector de la población no es suficiente, y entonces creen que es el momento de reivindicar el papel del asesino de Rabin, no como un personaje malicioso, sino que incluso convertirlo de alguna manera en un héroe popular. Así que este es el momento de poner freno a esta escalada hacia abajo, este derrumbe de los valores morales en la sociedad israelí. La policía va a actuar, a investigar esta incitación y estas calumnias contra el jefe del Estado, que no se ha pronunciado a favor de uno o de otro, simplemente ha dicho que no va a dar el indulto a una condena que omite los valores de Tzal y que se remite a 18 meses de estancia en la cárcel. Yo conozco a muchos soldados que han estado mucho más tiempo por causas mucho menos graves. Un tribunal de Jerusalén ha dictaminado que la autoridad palestina debe pagar 6 millones de euros como parte responsable en un atentado terrorista en concepto de daños físicos y emocionales, como sentencia de una demanda presentada por una familia víctima. El veredicto determina que los terroristas eran responsables de los daños y también la autoridad palestina por ayudar y facilitar el ataque, ya que pagó, alentó y apoyó el terrorismo, según el padre de una de las víctimas. La sentencia exige a la autoridad palestina pagar 6 de los 15 millones de euros que la familia debe recibir como indemnización. Los otros 9 millones deberán asumirlos los terroristas responsables del atentado. Sí, bueno, yo no sé si este tribunal de Jerusalén va a ser el último camino. Me imagino que no será así, que habrá recursos y esto llegará al Supremo y al Constitucional o al equivalente del Constitucional en Israel, porque esto sentaría un precedente que seguramente acabaría con la economía palestina directamente, porque si en cada condena de terrorismo se le asigna una parte de la indemnización a las víctimas a la autoridad palestina como parte instigadora hacia la comisión de estos atentados, pues evidentemente no va a haber fondos internacionales que puedan saldar el capital que van a necesitar para esto. Aunque puede ser que sí, porque si se requisaran las cuentas de los dirigentes palestinos en los bancos suizos, habría mucho más dinero del que la gente se piensa. Les recomiendo leer alguna columna que ha salido publicada esta misma semana, por ejemplo, la pueden leer en Por Israel,
en la página de que aquí nosotros entrevistamos a Israel Winnicki y Dori Ostron, que habla de la cantidad de nuevos millonarios que hay en Cisjordania. Esos nuevos millonarios no surgen porque los israelíes les estén regalando dinero. Surgen porque con las ayudas internacionales, que ellos lloran como si fueran un país que está tremendamente arruinado por la opresión israelí, etcétera, etcétera, cosa que no es real, en vez de canalizar esas ayudas a las partes de su pueblo que más sufren, que están en los campos de refugiados de UNRWA, etcétera, etcétera, lo que hacen es aumentar la presión, aumentar la desazón de estas gentes que ya han tenido una vida bastante mala, condenándolos a una vida eterna de dependencia de esta agencia internacional sin pasarles un céntimo de las ayudas internacionales que van destinadas a las cuentas particulares de estos dirigentes, que se convierten del día a la noche o en cuestión de 2 o 3 años en millonarios. Millonarios casi como puede haber en China, o por lo menos al mismo ritmo. Con estos datos terminamos la primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa breve y volvemos con la agenda cultural. Estamos ya de vuelta aquí en la segunda parte de las noticias. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para ofrecer como cada día la agenda cultural. Empezamos semana después de las noticias de los lunes. Exacto. Y empezamos hablando de Hanukkah en la calle, además. Hanukkah en la calle, ya se acerca la fiesta de las luces y como saben, todos los años la comunidad judía de Madrid, Centro Sefarad, se unen para celebrarla en la calle y abrirla a todos los que quieran participar en ella. En este caso, la cita es el 12 de diciembre a las 7 de la tarde en la Plaza de la Villa. Ya saben, donde antes se ubicaba el Ayuntamiento de Madrid y que es una plaza... Se repite además, ¿no? Porque si no me confundo, el año pasado también se celebró en la Plaza de la Villa. Sí. Está muy cerquita del propio Centro Sefarad, ya saben, en la calle Mayor de Madrid. Habrá, por supuesto, encendido la Hanukkía, cantos, bailes, subhaniot y mucha, mucha alegría. Y como todos los años, también se suele unir el mucho, mucho frío. Así que vayan preparando sus abrigos, bufandas y gorritos para disfrutar de este Hanukkah en la calle, del que les ofreceremos más detalles en los próximos días. Bueno, pues hasta entonces, ya saben, abrigarse para ese día. Seguimos con música, Raquel. Sí. Vamos a hablar de la actuación en Israel de Nick Cave, el líder de la banda australiana Bad Seeds, que antes de actuar en sus 2 conciertos israelíes en Tel Aviv ha querido, en rueda de prensa, comentar que de alguna manera los intentos del BDS para impedir que no actuara han sido precisamente los que le han convencido para hacerlo, ¿no? Dice que después de 20 años rechazando tocar en Israel, decidió enfrentarse a los que intentan censurar a los músicos. En cierto modo, se puede decir que el boicot me ha hecho tocar en Israel. Si decides venir aquí, decía Cave, tienes que pasar por ser humillado públicamente por Roger Waters, ya saben, el líder de Pink Floyd y del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS, y compañía, y nadie quiere ser expuesto en público. ¿Qué más? Las entradas están agotadas para estos 2 conciertos y Cave quería subrayar eso, y que la humillación pública pues es lo que más temen los músicos. Y lo digo para mi propia vergüenza, añadió. Hice eso durante unos 20 años. Me proponían tocar en Israel y yo decía, mira, mejor no lo hagamos, ¿vale? Pero en esta ocasión sintió que era importante oponerse. Dice Cave, a esas personas que tratan de callar a los músicos, de intimidarlos, censurarlos y silenciarlos. Pues en este caso sabemos ya que Cave, motivado precisamente por esos intentos, tocará en Israel. Bueno, pasamos ahora a la última noticia de la agenda. Sí, que también es musical, Alex, porque queremos hablarles del éxito absoluto de Bruno Mars en la entrega de los premios American Music Awards de este año, que se han celebrado esta entrega este domingo en una gala que tuvo lugar en Los Ángeles. Él no pudo estar presente en la ceremonia, pero ganó en las siguientes categorías. Fíjense, artista favorito del año, mejor artista masculino de pop rock,
mejor álbum de pop rock, ¿qué más? Mejor artista masculino de soul and rhythm and blues, mejor álbum de soul and rhythm and blues, el vídeo del año y la canción favorita del año en el apartado de soul. Una lista tan larga que tropiezas ante los premios. Por su canción That's What I Like. Uh-huh. Y así que felicitamos desde aquí a Bruno Mars y nada, le deseamos que siga triunfando. Lo hizo absolutamente en esta gala, en esta entrega de premios, en la que Diana Ross fue distinguida con un premio a toda su trayectoria artística. También ganó un premio Luis Fonsi por Despacito, pero mejor no lo comentamos, que ya lo hemos oído demasiado. Bueno, pero hizo también es un llamamiento, ¿no?, a la población latina y toda la gente de Puerto Rico y un poco de denuncia también al presidente norteamericano. Bueno, pues enhorabuena a Bruno Mars por estos premios y nada, no nos despedimos al ritmo de su música, pero bueno, les recomendamos que la escuchen. Les hemos puesto un enlace para que lo hagan. Perfecto, pues nada, con eso nos despedimos, hasta mañana. Hasta mañana.